Cuando crees que Él es el Hijo de Dios, harás lo que Él quiera que hagamos. La policía en Filipinas ha arrestado a un televangelista famoso buscado tanto por las autoridades de Estados Unidos como de Filipinas por tráfico de impuestos. Ahora soy el dueño de la tierra. Ahora soy el dueño del mundo. Este caso va a desafiar todo lo que crees saber sobre la manipulación del poder y hasta dónde llegarán las personas cuando creen que alguien es literalmente un dios. Estamos hablando de un hombre que convenció a millones de personas de que él era la segunda venida de Jesucristo. Un hombre que construyó un imperio religioso valorado en cientos de millones de dólares y tenía a presidentes en marcación rápida. Un hombre que afirmaba que podía detener terremotos con su mente y controlar el clima con sus oraciones. Pero aquí está lo sorprendente. Cuando el FBI finalmente lo atrapó, pusieron una recompensa de 5 millones en su cabeza. 5 millones de dólares. Esa es la misma cantidad que ofrecen por terroristas internacionales. Espera, así que acabo de verificar de nuevo y resulta que eso no es cierto. Solo son rumores que circulan. Pero hubo una recompensa de 10 millones de pesos ofrecida en Filipinas. Y cuando finalmente lo arrestaron, se necesitaron 3,000 policías, equipo de detección de terremotos y un asedio de 2 semanas que tuvo al mundo entero observando. Este es el caso de Apolo Queveloy, y te garantizo que al final de este video te preguntarás cómo un hombre logró engañar a millones de personas durante décadas y cómo todo se derrumbó de la manera más dramática posible. Pero primero, permíteme contarte sobre el momento que debería haber sido la llamada de atención para todos. Diciembre de 2019. Un comediante filipino llamado Baisenganda está haciendo su show en ABS-CBN, la red de televisión más grande de Filipinas. Tengo la sensación de que es Queveloy el que detuvo el terremoto. Queveloy es el único que puede detener a Provinciano. Cuidado con eso, sí. ¿Y ahora qué? Te desafío, Queveloy, a detener a Provinciano. Refiriéndose a una serie enormemente popular en su red. Ahora, la mayoría de los líderes religiosos probablemente ignorarían a un comediante que se burla de ellos. Pero Apolo Queveloy, él fue a su propia red de televisión e hizo lo que parecía una predicción absolutamente imposible. Miró a la cámara y dijo: ABS-CBN se cerrará en 4 meses. Todos se rieron. ABS-CBN había estado transmitiendo durante 67 años. Era la empresa de medios más grande de Filipinas. Era intocable. En mayo de 2020, la licencia de transmisión de 25 años de ABS-CBN expiró y el gobierno les ordenó detener su transmisión. En julio de 2020, el Congreso, que estaba lleno de aliados políticos de Apolo, votó 70-11 para rechazar la solicitud de renovación de la red. Para agosto de 2022, AN Provinciano transmitió su final solo en línea. No fueron exactamente 4 meses, pero sucedió. ¿Era Apolo psíquico? ¿Realmente tenía poderes divinos? ¿O tenía el tipo de influencia política que literalmente podría borrar a sus enemigos de la existencia? Porque lo que estamos a punto de descubrir es que Apolo Queveloy no solo afirmó ser el Hijo de Dios, construyó un sistema de poder y control que hizo que esa afirmación pareciera creíble para millones de personas. 25 de abril 1950, ciudad de Davao, Filipinas. Apolo nació en una familia profundamente religiosa que había emigrado de Filipinas Central después de la Segunda Guerra Mundial. Sus padres, José y María, buscaban mejores oportunidades en la región sur de Mindanao y eran serios acerca de su fe. José era originalmente protestante, pero eventualmente trasladó a la familia a algo llamado el Movimiento Pentecostal de la Unicidad. Piénsalo como una forma muy estricta, muy intensa de cristianismo que no cree en la Trinidad tradicional. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Cuando Apolo tenía solo 14 años, comenzó a afirmar que estaba teniendo visiones. Pero estas no eran tus típicas experiencias espirituales adolescentes. Estamos hablando de cosas apocalípticas.
la tierra consumida en fuego, el sol volviéndose oscuro, la luna goteando con lo que él dijo que era líquido rojo. Apolo estaba convencido de que estaba recibiendo revelaciones divinas sobre el fin del mundo. Así que en 1972, Apolo se graduó con un título en teología de lo que ahora se llama el Centro Apostólico de Estudios Teológicos. Y déjame decirte, este tipo podía predicar. Lo llamaban la máquina de predicar debido a su intensidad y energía detrás del púlpito. Pero luego, en 1985, estaba bajo investigación nuevamente, esta vez por predicar lo que los líderes de la iglesia llamaban doctrina no ortodoxa y criticando abiertamente a otros pastores como ineptos e ignorantes. En lugar de enfrentar la disciplina, se alejó y comenzó su propio camino. El 1 de septiembre de 1985, oficialmente se separó de su iglesia y se llevó a varios seguidores con él. Juntos formaron lo que se convertiría en uno de los movimientos religiosos más peligrosos de la historia moderna, el Reino de Jesucristo, el nombre por encima de todo nombre. Aquí está lo que es aterrador acerca de líderes carismáticos como Apolo. Ellos entienden que cuanto más grande es la mentira, más personas quieren creerla. Apolo comenzó pequeño, predicando solo a 15 personas en los barrios bajos de la ciudad de Davao. Su mensaje era simple, pero increíblemente poderoso. Él era el representante designado de Dios en la tierra, y seguirlo era el camino a la salvación. Para las personas que viven en la pobreza, luchando con enfermedades o lidiando con problemas familiares, ese mensaje era como un salvavidas. El reino de Jesucristo creció de manera constante. Su catedral principal se sitúa prominentemente junto al aeropuerto de Davao, una declaración masiva e imposible de ignorar de poder e influencia. Hoy, la iglesia reclama alrededor de 4 millones de seguidores en Filipinas y 2 millones en el extranjero, aunque esos números son imposibles de verificar y probablemente inflados. Pero Apolo no estaba satisfecho con ser solo un líder religioso. Quería construir algo más grande, un imperio multimedia que extendería su influencia mucho más allá de las paredes de su iglesia. En el año 2000 fundó el Colegio José María, ofreciendo educación desde la escuela primaria hasta programas especializados en medicina y derecho. Piensa en eso por un segundo. Este es un hombre que esencialmente está dirigiendo su propio sistema educativo, formando mentes jóvenes desde la infancia hasta la formación profesional. No solo está reclutando seguidores, los está creando desde el nacimiento. Luego vino el imperio mediático. Apolo lanzó algo llamado Sunshine Media Network International, o Sunshine Media Network International. Antes de eso, su iglesia había estado transmitiendo programas en estaciones de radio y televisión locales, pero ahora tenía su propia red. Su programa insignia, La Hora de la Verdad, se transmitía en las principales redes de todo Filipinas, llegando a millones de espectadores cada semana. Alrededor del 2007, su organización estableció oficinas en California y Hawái, estableciéndose como organizaciones sin fines de lucro registradas en los Estados Unidos. Esto no era solo acerca de difundir su mensaje. Se trataba de crear una red financiera sofisticada que pudiera mover dinero alrededor del mundo mientras mantenía la apariencia de un trabajo caritativo legítimo. Y aquí está lo que hace que este caso sea tan perturbador. Mientras Apolo estaba construyendo este imperio de influencia y riqueza, también estaba construyendo algo completamente diferente, un sistema de control y explotación que eventualmente captaría la atención del FBI y llevaría a Malest a algunos de los cargos de tráfico más graves. Pero antes de llegar a eso, necesito contarte sobre las primeras señales de que algo estaba seriamente mal. Jame en 2004. Cuando una madre presentó una demanda, esta mujer acusó a la iglesia de Apolo de esencialmente mantener a su hija de 19 años cautiva después de que se unió al reino de Jesucristo. Según la demanda, los miembros de la iglesia confiscaron el pasaporte de la chica, la aislaron de su familia y cortaron todo contacto externo. Si eso te suena a comportamiento clásico de culto, es porque absolutamente lo es. El caso finalmente se resolvió en silencio, con el tribunal básicamente diciendo que, dado que la hija era adulta, no se le podía obligar a irse si no quería.
Pero mirando hacia atrás ahora, sabiendo lo que sabemos sobre cómo operaba la organización de Apolo, esa demanda probablemente era solo la punta del iceberg. Pero fue lo que sucedió en 2008 lo que realmente mostró hasta dónde estaba dispuesto a llegar Apolo para obtener lo que quería. Apolo tenía su mirada puesta en un pedazo de tierra ancestral en Davao que pertenecía a un líder tribal llamado Datu Domingo Diarog. Apolo quería esta tierra para algo que él llamaba su complejo montaña de la gloria. Y le ofreció a Diarog alrededor de 20,000 pesos por ella, que básicamente era calderilla en comparación con lo que realmente valía la tierra. Cuando Diarog se negó a vender, las cosas se pusieron feas rápidamente. Según informes, la tripulación de Apolo, liderada por un funcionario local llamado Greg Canada, comenzó a acosar a la familia de Diarog. Supuestamente incendiaron su granja 3 veces. Incluso hubo rumores de que Canada intentó sobornar a los propios sobrinos de Diarog, ofreciéndoles dinero para eliminar a su tío. Luego, el 29 de abril de 2008, a las 10:30 p.m., un grupo de hombres armados asaltaron la casa de Diarog en la cima de la colina y abrieron fuego. Datu Domingo Diarog fue alcanzado por balas en el pecho y la cabeza y perdió la vida. Su esposa Emily recibió un disparo en la pierna pero sobrevivió. 4 de sus hijos resultaron heridos, incluyendo a su hija de 4 años Mimi, pero afortunadamente ninguno de los niños falleció. Todo el pueblo huyó después del ataque y, por supuesto, el valor de la tierra cayó dramáticamente. ¿Y adivina qué pasó después? La iglesia de Apolo construyó su complejo justo en la antigua tierra de Diarog, completo con guardias armados patrullando la propiedad. Cuando la gente acusó a Apolo de ser el cerebro del ataque, él se rió, calificando las acusaciones de infundadas. Mientras tanto, los grupos rebeldes locales lo culparon abiertamente, diciendo que había puesto una recompensa por la cabeza de Diarog. Apolo lo negó todo, pero el patrón ya estaba claro. Cuando Apolo Kibiloi quería algo, las personas que se interponían en su camino tendían a desaparecer o a tener finales desafortunados. Y esto era solo el comienzo de lo que Apolo era capaz de hacer cuando tenía poder real. Y eso nos lleva a la relación que hizo a Apolo prácticamente intocable durante décadas. La relación entre Duterte y Apolo se remonta a décadas atrás, cuando Duterte era alcalde de la ciudad de Davao, la misma ciudad donde Apolo construyó su imperio religioso. Pero su conexión se volvió verdaderamente significativa durante la campaña presidencial de Duterte en 2016. Apolo no solo respaldó a Duterte, financió toda su campaña. Estamos hablando de prestar a Duterte su jet privado y helicóptero para eventos de campaña. Se informa que Apolo también le regaló a Duterte varias casas. Cuando te postulas para presidente de un país, tener acceso a aeronaves privadas y apoyo financiero ilimitado es un cambio de juego. Pero la relación fue mucho más allá del apoyo a la campaña. Una vez que Duterte se convirtió en presidente, Apolo se convirtió en su asesor espiritual. Piensa en eso por un segundo. El líder de un culto estaba literalmente asesorando al presidente de Filipinas en asuntos espirituales e incluso, según informes, en nombramientos de gabinete. Hay informes de que los funcionarios del gobierno sentían que necesitaban disculparse con Apolo si tomaban decisiones sin consultarle primero. Según exmiembros de la iglesia que han hablado, se alega que Apolo ofreció a algunas de sus seguidoras, a las que llamaba pastorales, a Duterte y otros funcionarios de alto rango. Una ex portavoz de los exmiembros de Kingdom of Jesus Christ, Arlene Stone, declaró que supuestamente se ofrecía a las víctimas a personas muy cercanas a Apolo, incluyendo al presidente Duterte. Stone afirmó que si a Duterte le gustaba uno de los miembros del grupo pastoral, Apolo lo concedería. También dijo que aparte de Duterte, Apolo obsequiaba a otros funcionarios que estaban en el poder. Estas no son solo acusaciones sobre corrupción financiera. Estas son acusaciones sobre tráfico de personas en los niveles más altos del gobierno. No se puede exagerar la protección que esta relación proporcionó a Apolo. Durante años operó con total impunidad, sabiendo que cualquier investigación o acción legal contra él tendría que pasar por un gobierno donde tenía acceso directo al presidente.
Cuando Duterte era alcalde de la ciudad de Davao y más tarde como presidente, frecuentemente aparecía en la estación de televisión de Apolo para promover sus campañas aplicadas por la policía. Cuando Apolo finalmente fue arrestado en 2024, Duterte respondió inmediatamente presentando cargos contra los funcionarios que habían llevado a cabo el arresto. Esto no era solo un líder religioso con conexiones políticas. Este era un hombre que esencialmente se había incrustado en la estructura de poder de todo un país. Y mientras él disfrutaba de esta protección, algo mucho más oscuro estaba sucediendo detrás de las paredes de su reino. Durante años, el público no tenía idea de lo que realmente estaba sucediendo dentro del reino de Apolo de Jesucristo. Para los forasteros, parecía una organización religiosa exitosa, con instalaciones impresionantes, una operación mediática próspera y millones de seguidores devotos. Pero alrededor del 2020, los exmiembros comenzaron a hablar. Las primeras informantes fueron mujeres como Renita Fernández y Arlene Caminón, quienes habían crecido dentro de la organización y pasaron años trabajando directamente para Apolo. Sus historias pintaron un cuadro de explotación sistemática que fue mucho más allá del control religioso típico. Renita Fernández describió cómo creció en la iglesia y fue puesta a trabajar como recaudadora de fondos con cuotas estrictas que tenía que cumplir. Cuando no podía recaudar suficiente dinero, perdía su estatus e importancia dentro de la organización. Pero eso fue solo el comienzo de lo que estas mujeres experimentaron. Arlene se unió a la iglesia cuando tenía solo 15 años. Comenzó recaudando fondos, pero eventualmente se convirtió en lo que Apolo llamaba una pastoral, un título que sonaba espiritual. Cuando estuve allí la primera vez, el primer deber que tuve fue servir a espiritual frío. Les traería comida, lavaría toda su ropa, incluyendo su ropa interior, limpiaría sus habitaciones y luego por la noche les daría masajes hasta que estuvieran satisfechos y me dirían, está bien, ahora puedes dormir. Durante ese tiempo, mientras les estaba dando masajes, lo extraño que me sorprendió es que 2 de ellos me hicieron la misma pregunta si todavía era virgen. Era joven. Yo era como si no tengo ninguna experiencia con ningún hombre porque tenía 15 años cuando conocí el ministerio. Tenía 16 años cuando me uní como trabajadora a tiempo completo. Luego me presentaron para convertirme en pastoral. Traigo comida para el pastor Kibuloy. Lavo su ropa, plancho su ropa. Sabes, todo lo que está relacionado con él, eso es mi deber. Según el FBI y múltiples testimonios de testigos, las pastorales eran mujeres jóvenes y niñas, algunas de tan solo 12 años, que fueron seleccionadas para ser asistentes personales de Apolo. Pero según los fiscales federales, también fueron obligadas a proporcionar servicios íntimos a Apolo, en lo que se llamaba eufemísticamente deber nocturno. Permíteme ser claro acerca de lo que estamos hablando aquí. El FBI alega que desde 2002 hasta al menos 2018, Apolo y los líderes de su iglesia seleccionaron sistemáticamente a niñas y mujeres jóvenes. Algunas de estas víctimas eran menores de edad. Según la acusación federal, los líderes de la iglesia les dijeron a estas niñas y mujeres jóvenes que tener relaciones con Apolo era la voluntad de Dios. Fueron amenazadas con abuso físico y verbal y se les dijo que enfrentarían la condenación eterna si no cumplían. Se obligó a las niñas a escribir cartas de compromiso prometiendo dedicar sus vidas y cuerpos a Apolo. Como el hijo designado de Dios, Y de repente comenzó a mover mis manos para ponerlas sobre él. Dijo, masajea aquí. Y yo dije, oh Dios mío, está bien. Y masajé, y después de eso, poco a poco, él simplemente se volvió hacia mí y me quitó la ropa y ni siquiera puedo porque estaba muy sorprendida, estaba como, no puedo explicar porque estaba nerviosa si esto es lo que pasó. Él simplemente quitó mi ropa y tengo. Hemos estado allí cada semana y tenemos que ir, hay un horario para cada chica que tiene que estar allí todo el tiempo. una pastoral dijo que antes de entrar a la habitación del Hijo de Dios, le dijeron que se duchara, se lavara el cabello con el champú Palmolive Violeta, se pusiera loción y se rociara con la bruma corporal encantada de Bath & Body Works, el aroma favorito de Kibiloy.
Las pastorales que desempeñaban bien sus deberes eran recompensadas con privilegios como viajes a Disneyland, vuelos en jets privados, uso de teléfonos móviles y pagos monetarios anuales llamados honorarios. Los funcionarios de la policía filipina que investigaban a Apolo dijeron a los senadores que hasta 200 mujeres podrían haber sido víctimas de él durante muchos años, con 68 víctimas confirmadas de abuso identificadas hasta ahora. Pero el abuso no se limitó a Filipinas. Apolo estaba dirigiendo una operación paralela en los Estados Unidos. A partir de alrededor del 2007, la organización de Apolo comenzó a enviar miembros de la iglesia a los Estados Unidos, con lo que los fiscales dicen eran visas fraudulentas. Se les dijo a estos trabajadores que venían a América para hacer la obra de Dios. Pero la realidad era muy diferente. Según el FBI, se obligó a estos trabajadores a solicitar dinero en las calles de las principales ciudades estadounidenses, Los Ángeles, San Francisco, Nueva York, para lo que los fiscales llaman una falsa caridad llamada la Fundación Alegría de los Niños, con sede en Glendale, California. Los trabajadores le dirían a la gente en la calle que sus donaciones irían a ayudar a los niños en la pobreza. Pero según los fiscales federales, ese dinero en realidad estaba siendo canalizado directamente de vuelta a la iglesia de Apolo en Filipinas para financiar las operaciones de la iglesia y lo que describen como los estilos de vida lujosos de sus líderes. El FBI dice que la organización de Apolo mantenía hojas de cálculo detalladas rastreando a los trabajadores enviados a diferentes ciudades americanas, monitoreando cuánto dinero traía cada persona diariamente y rastreando su estado migratorio. Esto no era una estafa de poca monta. Esta era una operación de tráfico internacional con un registro y gestión sofisticados. Las condiciones a las que se enfrentaban estos trabajadores eran brutales. Según la acusación federal, se les obligaba a trabajar muchas horas, a menudo durmiendo en coches durante la noche, sin acceso normal a medicinas o ropa adecuada. Cuando no podían cumplir con sus cuotas de recaudación de fondos, enfrentaban castigos y abusos. A muchos de estos trabajadores, los líderes de la iglesia les confiscaron sus pasaportes y documentos de inmigración. Algunos fueron forzados a matrimonios falsos con otros trabajadores de la iglesia para ayudarles a permanecer en los Estados Unidos durante todo el año. A otros se les puso en visas estudiantiles fraudulentas, con la iglesia pagando sus matrículas como una tapadera para su verdadero propósito. El dinero que estos trabajadores recaudaron volvió a Filipinas de diversas maneras. A veces eran transferencias bancarias. A veces los trabajadores llevaban efectivo, hasta 9,000 enrollados en calcetines en su equipaje. Pero a veces las cantidades eran mucho mayores. Algunas de las mujeres traídas a los Estados Unidos también estaban siendo explotadas en el mismo sistema pastoral que operaba en Filipinas. Se alega que a una mujer se le envió a comprar medicación para la disfunción íntima. En enero de 2022, el FBI lo colocó en su lista de los más buscados. La respuesta de Apolo a los cargos de Estados Unidos fue predecible. Negó todo y afirmó que todo era una conspiración contra él y su iglesia. Se negó a enfrentarse a las autoridades de Estados Unidos y permaneció en Filipinas. Mientras Apolo estaba lidiando con cargos del FBI y presión internacional, las cosas también se estaban calentando a nivel nacional. La Policía Nacional Filipina lanzó una búsqueda formal del hombre que una vez pareció intocable. Se creía que Apolo se escondía dentro de Prayer Mountain, un complejo de 30 hectáreas en la ciudad de Davao, que servía como su fortaleza. Esto no era solo una iglesia, era una fortaleza completa con túneles ocultos, cámaras secretas y un círculo interno leal comprometido a proteger a su líder a toda costa. La primera operación importante llegó el 10 de junio de 2024, cuando las autoridades lanzaron redadas simultáneas a las 4 de la mañana. Pero no encontraron a Apolo. La reacción política fue rápida y reveladora. El expresidente Duterte calificó la redada de excesiva y un mal uso de la fuerza. El senador Robin Padilla presentó una resolución pidiendo una investigación sobre la conducta policial, pero la policía no se rendía. Luego llegó el 24 de agosto de 2024.
La policía lanzó una operación masiva en el complejo Kingdom of Jesus Christ en la ciudad de Davao, y esta vez no estaban tomando ningún riesgo. Estamos hablando de más de 3.000 oficiales de policía desplegados en un solo lugar, pero los seguidores de Apolo estaban listos para ellos. Cientos de miembros de Kingdom of Jesus Christ formaron barricadas humanas para bloquear los intentos de búsqueda. Unieron los brazos, cantaron himnos e impidieron físicamente que la policía entrara en ciertas áreas del complejo. Después de 2 semanas de este increíble enfrentamiento, algo cambió. El 8 de septiembre de 2024, Apolo Kibiloy finalmente se rindió a las autoridades. Según la Policía Nacional de Filipinas, a Apolo se le dio un ultimátum de 24 horas y eligió rendirse en lugar de enfrentar las consecuencias de la resistencia continua. Fue entregado al servicio de inteligencia de las Fuerzas Armadas de Filipinas y luego trasladado al campamento Crane en la ciudad de Quezon. Pero incluso en la derrota, las conexiones políticas de Apolo continuaron protegiéndolo de alguna manera. El expresidente Duterte respondió inmediatamente contra los funcionarios que habían llevado a cabo la detención, presentando cargos contra el secretario del Interior, Ben-Hur Avalos, y el jefe general de la Policía Nacional de Filipinas, Romul Marbul, por lo que él llamó malicia, mala conducta grave y abuso de autoridad. El secretario Avalos contraatacó, presentando contradeclaraciones y afirmando que, aunque no planeó personalmente las redadas, respaldaba la operación. Mientras Apolo estaba sentado en la cárcel enfrentando cargos por tráfico y abuso, decidió postularse para el Senado de Filipinas. Su campaña se lanzó oficialmente el 11 de febrero de 2025 desde la cárcel. Su plataforma se centró en la lucha contra la corrupción y el fortalecimiento de la seguridad nacional, e incluso propuso reintroducir la pena capital para los políticos corruptos. Al parecer, la ironía se le escapó. Cuando llegaron los resultados de las elecciones, Apolo terminó en el 31º lugar de todos los candidatos, muy por fuera de los 12 primeros necesarios para ganar un escaño en el Senado. Pero, como es típico en él, no aceptó los resultados. Pidió un recuento manual, alegando problemas con el sobrevoto, errores en la lectura de las papeletas y otras irregularidades. Hasta el año 2025, Apolo Kibiloy permanece tras las rejas. Su salud se ha convertido en un factor que retrasa los procedimientos judiciales. En noviembre de 2024, su equipo legal solicitó un permiso médico, alegando que tenía una infección en sus implantes dentales. A pesar de sus problemas legales, el imperio mediático de Apolo continúa operando. Aunque sin las apariciones regulares de sus fundadores, el reino de Jesucristo todavía reclama millones de seguidores, aunque no está claro cuántos permanecen leales ahora que su líder está tras las rejas. Pero quizás el desarrollo más significativo es que las víctimas continúan presentándose. La investigación filipina identificó a 68 víctimas confirmadas de abuso, pero la policía cree que el número real podría ser tan alto como 200 mujeres que fueron victimizadas durante muchos años. En los Estados Unidos, el caso federal continúa avanzando. Apolo enfrenta la posibilidad de pasar el resto de su vida en prisión si alguna vez es extraditado y condenado por los cargos de tráfico.